ningún lugar en la Biblia que dice solamente por la Escritura. Ningún lugar. Si yo creo solamente lo que enseña la Biblia, tengo que ver dónde dice la Biblia solamente por la Biblia. Y por los primeros 4 siglos no había Biblia para que sea solamente la Biblia, porque no había Biblia. Entonces sabemos con los apóstoles y lo de la generación de después de los apóstoles, imposible que los cristianos ancianos creyesen en solamente por la Escritura, porque no había Escritura, Biblia todavía. Pero Martín Lutero enseñaba esto. Y así comenzó su reforma. Ahora, la Iglesia Católica entonces cree, y esto lo vas a ver en la sección del Nuevo Catecismo 2001, citando a San Agustín, que nosotros colaboramos con Dios que obra, y por su misericordia lo ha hecho y ha existido antes que nosotros. Lo estoy citando mal porque está en inglés. ¿Ya? Ok. ¿Cuáles son algunos ejemplos de qué se necesita para ser salvo? Justificado. ¿Ya? Y por si acaso, para la Iglesia Católica, el proceso de salvación y justificación es un proceso. Comienza en el bautismo, pero tienen que perseverar hasta el fin. Por eso rezamos por una muerte feliz. Les voy a dar un texto para eso. La primera carta a Corintios, capítulo 15. Porque también hay una rama de nuestros hermanos separados de los evangélicos bautistas, son muy conocidos en esto, que creen lo que se llama salvo, siempre salvo, eterna seguridad, que tú declaras a Jesús como tu Señor y Salvador y que no puedes perder tu salvación. 1 Corintios 15, versículo 1. Este es un ejemplo y literalmente yo no creo que hay un libro en la Biblia que no contradice esa doctrina. En otras palabras, sí puedes perder tu salvación. Escuchen bien, este es Pablo escribiendo. Ahora, hermanos, quiero que se acuerden el evangelio que les he predicado. ¿Han escuchado el evangelio? Este es el evangelio que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. ¿Lo han escuchado? ¿Lo han aceptado? Lo están viviendo, son firmes. Pero escuchen lo que dice, Pablo les va a advertir. También por medio de este evangelio se salvarán, si se mantienen firmes en él, tal como yo se lo anuncié. De lo contrario, si no se mantienen firmes, si no perseveran, escucha lo que dice Pablo, de lo contrario habrán creído en vano. De nada valió tu fe. Este es calvinismo, por si acaso. Lo que se llama seguridad eterna es calvinismo. Juan Calvino. Y eso es muy popular en Estados Unidos. Hablas con un bautista, cree esto. Hablas con un presbiteriano, eterna seguridad, cree en esto. Son gente muy estudiada, por si acaso. Ok. Ahora, unos textos. ¿Por qué no es solamente por la fe? ¿Quién cree en Jesús? Levante la mano. ¿Es tu Señor y Salvador? Levante la mano. Claro que es tu Señor y Salvador. Es el mío también, aleluya. Es mi Señor y Salvador. ¿Eso es suficiente? Mira lo que dice la Biblia. Vamos a ver qué dijo Jesús. Mateo 7:21. No todos los que dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Para llegar al cielo necesitas desear, buscar la voluntad de Dios con todo tu ser. ¿Ya? Y el mismo Jeremías capítulo 29 del 11 al 14 habla: yo sé bien los planes que tengo para ustedes, planes para su bien y no para su mal, planes para darle ¿qué? Un futuro lleno de esperanza. Dios tiene ya un plan, tiene una voluntad. Pero ¿sabes quién también tiene una voluntad? Un plan para ti y para mí: Satanás.
Jesús tiene su plan para tu vida, pero Satanás también. Santa Teresa de Ávila fue mostrada el sitio donde ella se podría condenar y que estaba preparado para ella del infierno. ¿Qué les parece eso? Otros textos. Mateo 19, 16 y 17. Este es el hombre rico que habla con Jesús. Un joven fue a ver a Jesús y le preguntó: Maestro, esto también está en Marcos 10. Maestro, ¿qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna? El muchacho se cree la mamá de Tarzán. Ha sido muy bueno. ¿Ya? Y hasta Jesús le contestó: ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Quiere ver su motivación. Bueno solamente hay uno, Dios. ¿Me está llamando bueno? ¿Me está llamando Dios? Quiere ver dónde está su fe. ¿Tú estás declarando que yo soy Dios? Pero si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el joven. Entonces, es una condición: obedecer los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en prejuicio de nadie, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto es necesario. Todo esto lo he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Y Jesús le dice: si quieres ser perfecto, acuérdense, Apocalipsis 21, 27 dice: nada impuro entrará en él, al cielo. Si yo quiero ir al cielo, y este es totalmente Juan de la Cruz. Juan de la Cruz usa la palabra nada, la espiritualidad de nada. Nada, nada, nada. No podemos tener a nada, ninguna persona, ningún lugar, ninguna cosa antes que Dios. No estar atado, pegado. No puede tener ese obstáculo de nada ante Dios. Si quieres ser perfecto, dice Jesús, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riqueza en el cielo, luego ven y sígueme. Mire eso. Hay cosas que le dicen: haz esto, haz esto, haz esto, y después ven, sígueme. Pobrecito, no lo pudo hacer. Otro texto. Romanos 2, 2 al 8. Para mostrar que obras son importantes, cómo vivimos, tenemos que buscar la voluntad de Dios. No es automático. ¿Ya? Santo Tomás de Aquino decía que algunos comulgan hacia la salvación y otros comulgan hacia la condenación. Podemos comulgar todos los días. O no pueden comulgar en estado de pecado mortal. Y pecado mortal es muy bíblico. La primera carta de Juan 5:16. No todo pecado, como enseñan los hermanos, es igual. La Biblia claramente habla que hay unos pecados mortales en latín que llevan a la muerte espiritual, que te divorcian de Dios. Otros te debilitan, los pecados veniales. Y Pablo va a dar una lista, Gálatas 5:19 en adelante, de cuáles son algunos de esos pecados que si tú y yo no nos arrepentimos y los cometemos, lo siento. Y Pablo lo dice, Gálatas 5:19. Habla de fornicación, habla de la borrachera. Tanta publicidad sobre las chelitas. Esto no es juego. Esto no es juego. Yo como sacerdote, Dios no me dice, después de un mes del celibato: hijito, te pasaste, ahora puedes ir y masturbarte. No, es pecado mortal. O puedes ver un poquito de pornografía. Caramba, has sido fiel por 31 días. Tómate un break, descansa un poquito. Ese es pecado mortal. Estoy nombrando dos pecados a propósito que son muy populares en esta cultura y que nadie lo quiere predicar. No, Dios espera de mí como sacerdote que con felicidad y gozo Él esté poseído. La gracia del celibato es que hace sitio para que yo esté poseído por Dios. Me da tiempo, más tiempo para estar con el Señor.
Y con eso quiero que sepan, yo estoy llamado como sacerdote a ser una persona que tiene que aprender a amar, pero no de una manera genital, pero tengo que ser una persona que sabe amar. Porque tú puedes tener toda la verdad, dice San Pablo, y si no tienes amor, ¿qué dice? No tienes nada. Y toda mi prédica sería literalmente traducido como una lata que tú pateas, pura bulla. Entonces, como sacerdote, yo tengo que aprender a amar al hombre y a la mujer en el Señor y en la verdad. Y por si acaso, el celibato es una gracia muy grande. Y ojalá que nunca la iglesia lo cambie. Ojalá que nunca lo cambie. Y soy un latino normal. Okay. Es un don muy especial. Y lo lindo de mi vocación como sacerdote célibe es que les podemos enseñar a las parejas cómo amarse y acercarse de una manera no genital. ¿Qué mujer no quiere que su esposo hable con ella? Que comparte su corazón, que sea íntimo y que no tenga que terminar cada vez en la cama. ¿Qué mujer discutiría eso? Yo empiezo a hablar eso a las mujeres y las mujeres levantan la cara. Y eso es lo lindo de nuestra vocación como sacerdotes. ¿Le gustó eso? El célibe no significa, el célibe tiene que aprender a amar. El célibe tiene que saber cómo acercarse al prójimo, estar interesado en el otro. Si yo estoy sanado y si Dios me ha llenado y he tenido una buena relación, esto lo voy a tratar en la herida paterna que se acerca en estos días que se aproximan. La herida paterna. Si yo he recibido amor de papá y mamá, la bendición del Padre especialmente, que habla Eclesiástico 3:9. Porque la bendición del Padre da raíces firmes a la familia, dice Eclesiástico 3:9. Si yo he entendido y he saboreado y he vivido y estoy convencido que yo soy bendición en los ojos de mi papá, que yo soy la perla de sus ojos, ¿sabes algo? Voy a vivir queriendo amar más que ser amado, más entender que ser entendido, más escuchar a otros que ser escuchado. Voy a vivir por otros. Ese es amor, es poner al otro antes que yo. Y eso es lo lindo, que el celibato reta. El celibato te reta, que tienes que aprenderlo. Porque acuérdense de esto, y perdona que estoy hablando del celibato. Caramba, cada vez que hablo del celibato me emociono. Que ahora como hay un problema con el presidente del Paraguay. Lo vamos a tratar después cuando trate del celibato. Ok. Continuando en justificación. Romanos 2. Para mostrar que obras son importantes. Obras solas no nos salvan. Eso es herejía. Pelagianismo. Pelagianismo es una herejía. Que nosotros, por nuestra fuerza de voluntad, podemos salvarnos. La iglesia lo declaró herejía. Pelagio. Pelagianismo es la herejía. ¿Ya? No, necesita la gracia de Dios absoluta. Ok, Romanos 2, versículo 2 al 8. Pablo lo habla de la importancia de las obras. Pero sabemos que Dios juzga conforme a la verdad, cuando condena a los que así se portan. En cuanto a ti, que juzgas a otros y haces lo mismo que ellos, no creas que vas a escapar la condenación de Dios. Pablo continúa escribiendo a los romanos. Tú desprecias la inagotable bondad, tolerancia y paciencia de Dios, sin darte cuenta que es precisamente su bondad la que te está llevando a convertirte a Él. Pero tú, como eres terco y no has querido volverte a Dios, estás amontonando castigo sobre ti mismo para el día del castigo. Por si acaso, la Biblia habla que hay un juicio personal, Hebreos 9:27. Primero viene la muerte y después viene el juicio. Y después hay el juicio al final de los tiempos. Pero existe un juicio personal. Tú mueres y tú y yo estamos juzgados personalmente. Hebreos 9:27. Y hay otros lugares también, pero no estamos hablando del purgatorio. Continuando.
cuando Dios se manifestará para dictar su justa sentencia y pagar a cada uno conforme a lo que haya hecho. Dará vida eterna a quienes, buscando gloria, honor y inmortalidad, perseveraron en hacer lo bueno. Lo que hacemos importa. Tenemos que perseverar hasta el fin. Acuérdense de 1 Corintios 15, versículo 2. Pero castigará con enojo a los rebeldes, es decir, a los que están en contra de la verdad y a favor de la maldad. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen lo malo. Lo que hacemos, nuestros hechos importan. Para los judíos, en primer lugar, pero también para los que no lo son. En cambio, Dios dará gloria, honor y paz a todos los que hacen lo bueno. Lo que hacemos importa, nuestros hechos, ¿okay? A los que hacen lo bueno, a los judíos en primer lugar, pero también a los que no lo son. Ok. Esto también está muy claro en la sección del Catecismo de la Iglesia Católica 2008 y 2009. Lo pueden leer después. Ok. Ahora, Gálatas 5:6. Pablo discutía, pobrecito. Creo que al hombre le salieron canas con la iglesia en Galacia, de los Gálatas, ¿ya? Y Pablo ahí dice en Gálatas 5:6 que ya no importa si eres circuncidado o no, pero lo que importa es la fe obrando por el amor, ¿ya? Fe obrando por el amor. Gálatas 5:6, lo voy a citar nomás de frente, ¿ya? Romanos 1:5 y también Romanos 16:26 habla que Dios quiere obrar en nosotros la obediencia de la fe. Romanos 1:5, Romanos 16:26. Es como un sándwich. Todo Romanos comienza, Romanos 1:5 y Romanos 16:26. La obediencia de la fe. No es solamente la fe, necesitas obediencia. ¿Ok? Fe sin obras, Santiago 2:17-22, ahí lo está, es que muerta. ¿Ok? Y acuérdense muy bien del texto de Santiago 2:24, no solamente por la fe. Ok, si tienen los padres de la iglesia, por ejemplo, Juan Crisóstomo, escribiendo en el año 391, dijo: si un hombre cree correctamente en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, pero no vive correctamente, su fe no lo va a llevar hacia la salvación. Puedes tener fe, crees en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero si tu manera de vivir, si tus obras no van conforme a tu fe, dice, no te salvas. ¿Ok? Ahora, San Gregorio, escribiendo en el año 500, San Gregorio primero, 593, ni la fe sin obras, no las obras sin fe pueden salvarnos. Necesitas los dos, fe y obras. Puedes tener obras sin fe, no te salva. O fe sin obras, no te salva. ¿Ok? Nadie gana su salvación. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor, el mismo San Pablo habla de su sacerdocio en Romanos capítulo 15. Del sacerdocio de San Pablo, Romanos 15. Y ahorita vamos a explicar, Señor, por qué llamamos al sacerdote Padre. Pido, Señor, que primero que desarrolles la paternidad en los sacerdotes y en los obispos. Esa paternidad espiritual. Y que desarrolles también la paternidad en los que son padres biológicamente. De una manera biológica. La paternidad. Pido que sanes cualquier herida, cualquier carencia de paternidad en nuestros corazones. Y en este momento, Señor, ayúdame con amor a presentar este tema. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ok.
antes de tratar Mateo 23, versículo 9, que es el texto que es usado para decir por qué no debe llamar al sacerdote padre, y lo voy a citar, Mateo 23, versículo 9. También en Mateo 23, versículo 8, Jesús mismo dice, no llames a nadie maestro. Y Jesús mismo habla en Mateo 28, 19, que enseñemos. Pablo, en Efesios 4, versículo 11, habla que Dios ha puesto maestros, profetas. Efesios 4, 11. Él utiliza la palabra maestros. Hechos 5, 12. Voy a dar algunos textos. Santiago 3, versículo 1, habla que los que enseñan, los maestros, van a ser juzgados más severamente. Santiago 3, 1. Entonces existe bíblicamente el llamar maestros, aunque Jesús, si lo interpretas literalmente, lo que voy a leer, parece que no puedes llamar a nadie maestro tampoco, aunque bíblicamente se llama maestro, existe la palabra maestro para los discípulos. Pero voy a comenzar con Mateo 23, versículo 9. Entonces Mateo 23, 8 dice, no llames tampoco a nadie maestro, aunque la Biblia llama a personas maestras. Y después Mateo 23, 9 dice esto, escuchen bien. Y no llamen, Jesús hablando, cuando después un ratito los va a corregir 7 veces. Ay de ustedes, 7 veces. Es el sermón de las 7 veces que le dice, ay de ustedes, que bíblicamente dice, malditos sean. Es una corrección fuerte. Esto es ya aproximándose al fin de la Semana Santa. Y él está corrigiéndolos a ver si se despiertan. Tengo todo un estudio bíblico sobre la Semana Santa que dura como 6 meses. Mateo 23, 9 dice, y no llamen ustedes padre a nadie en la tierra, porque tienen solamente un Padre, el que está en el cielo. Entonces, si literalmente interpretamos eso, el sacerdote no debe ser llamado Padre, porque Jesús dijo, no llamen a nadie Padre. Pero hay muchos problemas con esa interpretación. Y por ejemplo, una vez fui con un estudio bíblico, que era sacerdote recién ordenado, que era el único católico. Y este grupo era conocido por ser muy anticatólico. Y me introduje al muchacho, al líder que ahora comenzó su propia iglesia. Dije, mucho gusto, soy el padre Felipe. No te voy a llamar padre. Y le dije, bromeando, le dije, entonces llámame madre. Y le dije, yo sé que estás tratando sobre Mateo 23, versículo 9. Lo podemos tratar. Y por 2 semanas, todos atacaban. Terminaron votándome. Y lo último que este hermano, ahora separado, pastor, me dijo es, tú te vas a ir al infierno. Así me dijo. Y le contesté, a Dios gracias que tú no me vas a juzgar. Ahora, tenemos problemas. Bromeando podemos decir, ¿y qué pasa entonces el Día del Padre? Papi, feliz día del... Imagínense, hay un problema grande. No puede decir, porque no puedo decir padre. Entonces no puedo decir feliz día del padre, porque Jesús dijo no llames a nadie. No puedes decirlo. Es gracioso si ahora lo interpretas literalmente. ¿Qué implica eso? Pero bíblicamente, y lo vamos a ver, hasta Jesucristo, si lo interpretas literalmente, se contradice. En Lucas 16, 24, cuando llama a Abraham, padre Abraham, en la parábola de Lázaro y el hombre rico, llama a Abraham, padre Abraham. Él se contradice. Obviamente van a querer saber entonces qué significaba. No se preocupen, lo van a saber. Y para que lo sepan, está todo el contexto en Mateo 23, versículo 12. ¿Dónde empezamos a ver llamar al sacerdote padre? No comenzó con catolicismo, comenzó con judaísmo.
la fe judía. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver en el libro de Jueces 17:10 y 18:19. Aunque sabemos que Abraham es llamado por Pablo en Romanos 4 el padre de nuestra fe. Entonces Pablo está contradiciendo a Jesús. Lo llama el padre de nuestra fe, muchas veces en Romanos 4. Pero ¿qué dice Jueces 17:10? Dice: pues quédate, está hablando a un sacerdote levítico, pues quédate aquí conmigo, lo propuso Micaías, para que seas mi sacerdote y como un padre para mí. Lo mismo va a decir algo muy similar Jueces 18, versículo 19. Entonces 17:10 y 18:19 se llaman sacerdote levítico, sacerdote y padre. ¿Por qué? Porque el sacerdote siempre ha sido conocido como el que transmite la fe. Es paterno de una manera espiritual. Y qué lindo el llamado de serlo en un tiempo donde hay tanta ausencia de padre. En el Perú, 65% de los hombres que conciben con una mujer un bebé, antes que el bebé nace, ya se fueron, abandonan al bebé. Antes de nacer, 65% de los hombres, abandono de hijo. Hablando de una carencia. Pero esto no es el tema, lo voy a tratar después. Vamos a mirar, Segundo Reyes, capítulo 2. Cuando Elías es asumido al cielo, milagrosamente, y esto lo tratamos ayer, hablando de reliquias, que tomó su manto, lo golpeó, se dividen las aguas. Eso es una reliquia. Y interesantemente, Eliseo no es su hijo biológico. ¿Y qué es lo que llama Eliseo a Elías cuando es llevado al cielo? Lo llama en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 12. Lo llama: al ver esto, Eliseo gritó: Padre mío, Padre mío. ¿Por qué? Él era su padre espiritual. Entonces la idea de padre relacionado con un ministerio es muy bíblico y hay muchos más lugares. Continuemos. Mateo capítulo 1, versículo del 1 al 17. Y acuérdate, Mateo escribió también Mateo 23, versículo 9. Y si ven Mateo capítulo 1, del 1 al 17, van a ver que por todos lados, Mateo 1, del 1 al 17. Y antes de leer esto, quiero que sepan que en la traducción griega, padre en griego, pater, está mencionado no menos de 124 veces en el Nuevo Testamento. Entonces, si tú literalmente interpretas Mateo 23, 9, que no puede llamar padre a nadie, se contradice 124 veces en el Nuevo Testamento, sin tratar el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Mateo capítulo 1, del 1 al 17, vamos a leer la genealogía de Jesús. Abraham fue padre de Isaac, Judá fue padre de Fares, Fares fue padre de Esrón, y todos lo lees cada vez. Fulano tal fue padre de fulano tal. Padre. En 17 versículos. ¿Qué está pasando acá? No se puede interpretar literalmente. Continuemos la cosa. Vamos a ver Lucas capítulo 16, ya lo cité brevemente. El mismo Jesús, nuestro Señor y Salvador, el Verbo, la palabra eterna, el que inspiró las Escrituras, es una obra del Espíritu Santo. Pero toda la Trinidad, en cada aspecto de salvación está activa. ¿Y qué pasa en Lucas 16, 24? Llama en él la parábola de el hombre rico y Lázaro. Acuérdense, y muchos creen que él está en el infierno. Van a ver mañana si tratamos purgatorio, que no está en el infierno, está en el purgatorio. Esto lo dice el Papa Benedicto en su libro Jesús de Nazaret. Pero ¿qué dice? Cuando está Jesús contando esta parábola,
dice, el rico contestó, Padre Abraham. Un momentito, nuestro Señor Jesús, tú dijiste que no puedes llamar a nadie Padre, y tú mismo estás poniendo palabras en este hombre rico, Padre Abraham. Parece que estás contradiciendo. ¿Qué pasó? Vamos a ir a Hechos. Si ven, capítulo 7, cuando Esteban, pobrecito, ya está por morir, está predicando y sale y dice esa palabra que no se debe decir. Hermanos y padres, escúchenme. Hechos 7, versículo 2. Hechos 7, versículo 8. Que fueron los padres de las 12 tribus de Israel. Usa esa palabra también, que es, no se puede. Hechos 7, versículo 20. En aquel tiempo nació Moisés. Fue un niño extraordinariamente hermoso y sus padres lo criaron. Estoy tratando literalmente, porque si interpretamos literalmente, no llamas a nadie padre, no debe haber la palabra padre en ningún lugar. ¿Ok? Vamos a mirar. El mismo San Pablo se llama padre. Romanos capítulo, bueno, habla de padre. Primero Romanos 4. Llama a Abraham padre Abraham. Le voy a decir dónde. Romanos 4. A ver. Romanos 4, 17, uno de los lugares. Romanos 4, 12, otro lugar que llama Abraham usando padre. Ahora Pablo se llama padre él mismo. La primera carta a Corintios capítulo 4 versículo 15. 1 Corintios 4, 15. Él se llama padre de la iglesia de los Corintios. Pues aunque ustedes como cristianos tengan 10,000 maestros, tampoco debe decir maestros, padres no tienen muchos. Padre de ustedes soy yo, pues yo les anuncié el evangelio por el cual quedaron incorporados a Cristo Jesús. El libro de Filemón no tiene capítulos. Como dije ayer, estornudas y ya se pasó. Versículo 10, Filemón versículo 10. También padre dice, yo me volví padre en la fe de Onésimos. Filemón versículo 10. Ahora, ya dije que hay 124 veces que se trata en el Nuevo Testamento de la palabra pater. En griego, padre. En español. ¿Cuál es el significado correcto? De Mateo 23. Jesús, el contexto que Jesús está corrigiendo a los fariseos y saduceos. Y el contexto lo ves en el versículo 12, Mateo 23, 12. Obviamente no está hablando literalmente, no llames a nadie padre. Es como Jesús, cuando un estilo de enseñar de esa época era que a propósito exagerabas para probar un punto. Si tu ojo te causa pecar, ¿qué dice? Sácatelo. Obviamente no habla literalmente, pero lo que él quiere corregir a ellos es esto. Ellos eran un obstáculo a Dios para la gente del pueblo de Israel. Se habían vuelto obstáculos. Ellos se creían los profesores, maestros por excelencia, los padres por excelencia, hasta más que Dios Padre. Estaban haciendo cosas ridículas. Para darles una idea de su mentalidad, hay una tradición rabínica que dice que los que no son judíos, los gentiles, nosotros fuimos creados para ser el combustible para mantener los fuegos encendidos en el infierno. Tanto se le había subido los humos, tanto orgullo y soberbia tenían ellos, para pensar que si tú no eres judío, fuiste creado solamente para mantener, y eres combustible para mantener los fuegos del infierno encendidos. Entonces, con esta mentalidad, como hicimos en el Perú, Jesús nos va a bajar del micro. Micro es un autobús. Lo va a humillar, lo va a poner en su sitio. Y por eso
¿Y cuál es el contexto? Ellos se han engrandecido. Ellos se creen el Padre por excelencia y el Maestro por excelencia, hasta antes de Dios Padre y Dios Maestro. Ellos se creen ya la última Coca-Cola helada en el desierto, como decimos en el Perú. La divina pomada, o si quieres decirlo, la mamá de Tarzán. En otras palabras, ellos se creen los capos, a tal punto que se han vuelto obstáculos al reino de Dios. Y este es el contexto. Porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Entonces, ¿cuál es el contexto? No ya ustedes, su paternidad primero está vinculado con la paternidad de Dios Padre. Ustedes son, ¿qué? Ante Dios Padre, el primero es una gracia. Segundo, dependen en la paternidad del Padre. Y para ser maestros, el llamado a ser maestros está vinculado al Maestro por excelencia, yo, Jesús. Y por eso Jesús, para probar el punto y para que, a ver si lo llama la atención, no llamen a nadie. Tú no puedes llamarte Padre por tu cuenta o Maestro. Es solamente porque tú estás sumiso, dependes en la paternidad de Dios Padre y yo como Maestro. ¿Entienden? Ese es el contexto. No puede estar hablando literalmente. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, si alguien, cuando te habla, ¿por qué llaman a sacerdotes Padre? Pueden mostrarles por toda la Biblia, comenzando en Jueces 17:10, Jueces 18:19, Segundo Reyes 2:12, ¿qué más? Mateo 1, del 1 al 17, está lleno. Jesús mismo se contradice. Lucas 16:24, Pablo 1 Corintios, ¿qué? Romanos también 4, Hechos 7, ¿qué más? 1 Corintios 4:15, ¿qué más? Filemón, versículo 10, a ver más, vamos, memoricen, toma tiempo. Ok, 124 veces trata la Biblia, ok. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a rezar juntos. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios los bendiga y gracias por su paciencia. Buenas noches.